Del 23 al 29 de febrero se celebró la 52ª edición del Festival Internacional de Cine Cartagena, mejor conocido como FICCI. Al pie de la letra asistió a este certamen cinematográfico, el más antiguo de toda Latinoamérica, y compartió al lado de directores y realizadores de todas partes del mundo. La actriz, modelo, directora, productora y escritora italiana Isabella Rossellini fue la gran homenajeada en esta versión por su larga trayectoria en el cine. En 1966 ganó el premio Independent Spirit como mejor actriz por su protagónico en Blue Velvet, y hoy en día se dedica a dirigir y producir films como Animal Distract Me y Oh La La. Entre las más de 100 películas colombianas proyectadas en el festival, encontramos un film de bajo presupuesto, el cual, saliéndose de la línea que suelen manejar las películas del país, nos contó una historia de amor en donde el sexo, la guerra y las drogas no fueron protagonistas, y en donde la barrera idiomática no es obstáculo para que nazca el romance entre dos jóvenes que no comparten palabras. En esta ocasión, el conductor de Al Pie de la Letra entrevistó a parte del elenco de producción de la película Sin Palabras. Bueno, tenemos el privilegio hoy en Al Pie de la Letra, un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena, de conversar con el joven director Diego Fernando Bustamante Acosta, que es codirector de la película Sin Palabras, que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Bienvenido, querido Diego Bustamante. ¿Cómo surge esta película? Bueno, la película surge en 2009. Nosotros éramos una productora que estaba empezando, sabíamos que teníamos un par de proyectos grandes, sabíamos que necesitábamos una película que pudiéramos autofinanciar, llegado el momento. Entonces habíamos hecho como un esquema, como necesitamos una película de pocos actores, necesitamos una película que sea sobre todo en exteriores, pero todavía no teníamos la película, y en una reunión creativa para otra cosa empezamos a votar personajes, y se nos ocurrió el personaje de una china que está perdida en Bogotá. En ese momento salieron varias noticias sobre inmigrantes chinos que encontraron en diferentes lugares en Colombia, que iban camino hacia los Estados Unidos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si una chica se separa del grupo y queda perdida en Bogotá? Y así fue como nació la película. Muy pronto se nos ocurrió el personaje de Raúl, que es un chico que trabaja en una ferretería, que es artista, y entonces como que ese día en esa mesa de trabajo esos dos personajes se vieron y ya no pudimos soltar la película. También es una historia de amor, pero también la frontera idiomática. ¿Cómo es, digamos, cómo continúa este drama de Sin Palabras? Bueno, la película cuenta un día en la historia de estos dos personajes. Raúl ve a esta chica, Lian, decide ayudarla, pero no sabe cómo. Y empiezan a recorrer Bogotá mientras Raúl trata de descifrar una forma de ayudarla a ella, y mientras tanto algo surge entre ellos dos. A nosotros nos interesó mucho una historia de amor de dos personajes que no se pueden hablar, porque no se pueden entender, y que además no se tocan en prácticamente toda la película. Se tocan una vez la mano en toda la película por las barreras culturales que se imponen. Entonces ese fue nuestro reto, cómo lograr una historia de amor entre dos personas que tienen esas dificultades, y encontramos que cuando dos personas se descubren a través de los gestos, de las expresiones faciales, etcétera, etcétera, hay un descubrimiento que es como más auténtico de la persona, y a partir de ahí es que surge como toda la historia de amor. ¿Cómo lograste complementar esos silencios textuales en la que no caben las palabras, y sobre todo el mundo oriental y occidental en dos seres que se encuentran? Bueno, lo que hicimos con la película es que no son dos personas que no hablan, que ahora como que
hay muchas películas así como que los personajes sencillamente no hablan. Aquí no es que no hablen, es que no quieren hablar, tienen muchas ganas de hablar, pero no se pueden comunicar. Entonces ese fue como con lo que jugamos, como que quieren decirse mil cosas pero no pueden. Entonces tratan de comunicarse como pueden. Y lo que hicimos es que la película no tiene subtítulos para ella. El espectador está en exactamente el mismo, en la misma situación que está Raúl. Entonces el espectador también tiene que jugar a descubrir a Liana, a tratar de entender ese personaje. Y eso nos ayuda mucho a que tengan la atención puesta en la pantalla, aunque tenemos algunos planos que son muy largos, pero son emocionalmente muy complejos. Entonces la gente está ahí atenta y lo que hemos visto es que la película no se hace larga para el espectador, porque se compromete mucho con la historia y con el personaje. Diego, se habla mucho de que el cine colombiano, bueno, en este festival son más de casi 20 películas que se exhiben de diferentes regiones del país, cada una con una narrativa, y casi todas están permeadas por el drama de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Como espectador, como cineasta, como lector visual de esas películas, ¿qué piensas del cine colombiano? A ver, nosotros estamos por una senda en la que no estamos tocando esos temas. La película es una historia de amor que no conoce ninguno de esos temas, no porque los neguemos, sino porque es otra realidad. Personalmente pienso que tenemos que contar todas las historias, por dolorosas que sean. Tenemos que tocar todas las realidades, porque el cine es una forma de hacer catarsis y de conocernos. Entonces, yo estoy a favor de que se hagan todas las historias, que se cuenten, que se toquen todos los temas. Y hay muchos temas y hay muchas realidades. Entonces, entre más realidades podamos tocar, pues será mucho mejor. Yo entiendo que la gente como que se canse un poco de ciertos temas que son recurrentes porque son muy dolorosos y por lo tanto están muy en la piel de los realizadores. Yo soy de Medellín, obviamente para mí el tema del narcotráfico y de la violencia de los 90 es un tema que me tiene muy tocado y que algún día quisiera explorar, pero personalmente siento que todavía no estoy en ese momento para contar esa historia, y estoy contando otras historias, y yo estoy muy contento con lo que se está viendo de cine colombiano, o lo que se va a ver de cine colombiano este año. Bienvenida en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena, a Ana Sofía Osorio, que es codirectora de la película Sin Palabras, también participó en la escritura del guión. Bienvenida al Festival Internacional de Cine de Cartagena. Muchas gracias. ¿Cómo fue la construcción del guión de esta película? Inicialmente lo que hicimos fue en la mesa creativa un poquito como concertar los personajes, porque queríamos hacer una película de micropresupuesto, que fuera fácil de rodar, que pudiéramos autofinanciar nosotros. Entonces, en esa discusión Diego propuso que tal una China perdida en Bogotá, y de pronto salió a la mesa Raúl, que tenía que ser un artista, después que trabajaba en una ferretería porque nos gustaba mucho el look de la ferretería con tanto detallito para describir muy bien el personaje. Entonces ya con los dos personajes escritos, y con que sabíamos que no podíamos pasar de un día dramático con estas condiciones, nos fuimos Diego y yo a escribir el guión, y lo que hicimos fue, Diego escribía el guión de inicio a fin y yo lo escribía de fin a inicio. Entonces, y después nos intercambiábamos y subrayábamos las partes que íbamos cambiando. Entonces, nuestro guión era un absoluto arcoíris, porque yo escribía con un color, Diego escribía con un color, y cuando nos corregíamos eran dos colores distintos, hasta que fuimos llegando a la versión final y nos fuimos como... Qué bueno. Como acercando a lo que era el guión. Además tuvimos 2 asesorías que nos ganamos en TIPA, de la Fundación TIPA, y Ibermedia Unidad, con 2 excelentes script doctors que nos dieron algunas sugerencias, y así se fue estructurando el guión. Ana Sofía, ¿cómo es la experiencia de narrar visualmente
este intimismo de dos personas que quieren comunicarse pero no pueden? Realmente ese fue el desafío de la película. O sea, el desafío de la película fue buscar que los personajes se enamoraran sin poderse hablar y sin poderse tocar, porque esa era la otra barrera que teníamos, el de no poderse comunicar por razones obvias, porque ya nuestro personaje no entiende español y él no entiende mandarín, y por barreras culturales de los orientales que son bastante lejanos no se pueden tocar. Entonces el desafío fue como reencontrarnos en miradas, en gestos, en pequeños detalles, en pequeñas situaciones que fuimos compenetrando a los dos personajes durante toda la historia. Maravilloso, pero ya sería una visión también muy oriental, es un choque cultural. Es absolutamente un choque cultural y eso es lo que sufre el espectador, porque nosotros en esta película lo que no queríamos era poner al espectador, facilitarle las cosas al espectador. El espectador está exactamente en las mismas condiciones que nuestro protagonista, no la entiende, no la puede tocar, entonces vamos reconociéndola desde la misma manera como él la está conociendo y nada. ¿Cómo es el juego de sentirse, en este caso, la protagonista perdida en Bogotá o en Colombia, una china perdida entre nosotros, y al mismo tiempo reencontrada en el amor? Lo que queríamos era, o sea, realmente cuando preparamos el personaje, lo que queríamos era que fuera lo más auténtico chino que teníamos, no la versión occidental de los chinos, que es distinta a la versión, a lo que realmente es. Entonces, nada, lo que hicimos fue un proceso de preparación, primero de investigación súper fuerte, durante todo el 2009, que fue el tiempo que escribimos el guión. Investigamos China, desde qué provincia tenía que venir nuestra protagonista para saber de qué idioma hablaba, si hablaba cantonés o si hablaba mandarín y ese tipo de cosas. Y ya cuando conocimos muy bien nuestro personaje en China, la trasladamos a Bogotá para saber qué pasaba cuando una persona se perdía en Bogotá, porque ni siquiera sabe que está en Bogotá. Realmente ella lo único que está es en una ciudad absolutamente desconocida. Su objetivo es Estados Unidos y lo único que sabe es que no está en su objetivo final, sino está perdida en la mitad del camino. En la edición, ¿qué dificultades tuvieron? ¿Cuál fue la escena que más, digamos, lo más complicado de filmar? Hay una escena que es la escena en la que ellos se empiezan a enamorar, el momento del enamoramiento, que el momento del guión era una escena de 10 páginas. Entonces, cuando ya llegamos a la sala de edición, no queríamos perder ningún detalle y queríamos reforzar algunas sensaciones, y esa fue la escena más complicada de editar, porque no sabíamos que queríamos perder al momento de llegar a la pantalla final. Y ahora que ustedes la han visto, de conjunto, ¿cómo la ven ustedes? Realmente lo que más me gustó al momento de ver mi película proyectada fue las reacciones del espectador, y no las reacciones finales cuando le dicen a uno qué les pareció la película, sino los pequeños murmullos que se generaban en el teatro cuando estábamos proyectando, cuando la película, uno se da cuenta que el espectador está conectado con la película, porque yo pienso que el espectador es un elemento más en la ecuación del cine, que no lo podemos dejar de lado. Entonces, cuando veo que mi película está funcionando y que el espectador sí hace parte de la ecuación, esa es la mayor satisfacción que he tenido con la película. Y además que la película se completa con el espectador, digamos, queda como una historia abierta para que la complete el espectador. Es un pensamiento inocente. Cuando los cineastas decimos es que hacemos cine para nosotros, no, nosotros hacemos cine para el espectador. O sea, cuando yo decidí estudiar dirección, lo que quería era que toda la mayor cantidad de personas pudieran ver lo que yo hago. Realmente ese es el objetivo final. ¿Cómo es trabajar colectivamente? Usted trabaja con Diego Bustamante, los dos son los directores, los que crearon el guión. ¿Cómo es a la hora de editar y ponerse de acuerdo? Nosotros fuimos juiciosos, o sea, hicimos muy bien hecha la tarea en la parte de preproducción, o sea, seguimos todos los consejos de los grandes productores que dicen, haga todo en preproducción para que al momento del rodaje las cosas le salgan bien. Nosotros hicimos eso, o sea, todas las discusiones posibles que teníamos que tener las tuvimos en el momento de la preproducción, con un excelente asistente de dirección que nos tuvo paciencia. Realmente el que sufrió un poco con la codirección fue el asistente de dirección, pero nada, todo fue en la preproducción, todas las discusiones, escogimos locaciones juntos, preparamos actores juntos, entonces fue muy fácil. Además, Diego y yo trabajamos, nos conocimos
trabajamos desde la universidad, intercambiamos trabajos desde ese momento, entonces ya nos conocemos, con mirarnos sabemos qué quiere el otro, si repetíamos y no repetíamos. Otra de las películas 100% colombianas que dio de qué hablar en el festival fue Chocó, la película dirigida por Johnny Hendrix que dio apertura al Fixi. Chocó nos contó la historia de una mujer luchadora que es agredida física y psicológicamente por su esposo y a la que le toca velar por sus hijos mientras su pareja vive para el juego y el alcohol. Al pie de la letra entrevistó al director de Chocó y a Karen Ginestrosa, protagonista del largometraje. ¿Por qué, para darle un toque más real a todo el tema de la película, por qué no se escogen actores naturales y se deciden por actores que llevan una carrera? Realmente la película tiene actores naturales, todos son actores naturales, solamente la protagonista es una actriz, y es una actriz porque necesitábamos a alguien que detonara, que fuera donde los otros y despertara algo, moviera. Entonces por eso la escogí a ella. La experiencia fue grandiosa, fue dura porque realmente nos fuimos a rodar en una zona rural de Chocó. Para mí personalmente fue dura porque me tocaba hacer Chocó todos los días durante 2 meses seguidos. Y bueno, se disfruta como dándole vida a este personaje, pero también el estado de ánimo mantenía siempre como el de Chocó, como queriendo salir, como frustrada y como agobiada también por este marido, a pesar de que bueno, está alegre por sus hijos, tiene como muchos matices. Apatía, una película de carretera, es un largometraje con mucha musicalidad en donde la sonorización juega un papel importante al momento de entender a los personajes y sus caracteres, los cuales se ven reflejados en las melodías creadas por Carlos Durán, quien dio con sus composiciones ambientes y sentido a la trama. La historia trata de un grupo de amigos que se embarcan en un viaje psicodélico. En medio del festival, al pie de la letra conversó con Carlos Durán. Bueno, como son 2 historias, yo fui el encargado de hacer la música del personaje más introspectivo. El personaje pues es un poco oscuro, siempre pues él viaja como a su pasado, a sus memorias, entonces bueno, la música es un poco melancólica y todo esto. Siempre fue ese estilo, como un metal progresivo, sintetizadores, obviamente muchas guitarras eléctricas, que esa era la personalidad, pues eso pues pega muy bien con la personalidad del personaje de Julián. Un tips para las personas que quieren pues sonorizar, exacto, estar en este campo de la música. Vale, claro, primero pues tienen que tener mucha sensibilidad visual sobre todo, tienen que estar viendo constantemente emociones, caras, los ojos, siempre me fijo es como por los ojos de las personas, las miradas, y fuera de eso, no tanto tecnicismo de pronto en la parte musical, pues la música es un mundo muy grande, pero también se puede, de las cosas simples se pueden sacar momentos muy valiosos, ¿no? Esa es una premisa pues minimalista, pero eso se puede sacar, sí, se puede aprovechar al máximo. Esta vez los organizadores del festival llegaron a la mayor parte de los cartageneros, fortaleciendo el proyecto de Cine en los Barrios, presentando películas fuera del centro amurallado en 50 lugares, entre estos barrios como La Boquilla, Los Calamares y Nelson Mandela. Yo creo que cuando uno piensa en el tema del cine en los barrios es un tipo de proyecciones que busca reunir a toda la familia, que tiene niños, que tiene gente adulta, que tiene gente que incluso no sabe de cine o no tiene por qué saber de cine, que lo que queremos es acercarlos. Entonces buscamos películas que no sean, digamos, complejas, conceptual o técnicamente, sino películas que sean un poco más digeribles, películas en las que haya la oportunidad de divertirse, en las que se puedan entretener, películas que les dejen un buen sabor de boca a todos los que asistieron, películas donde no se sientan agredidos los niños, películas que puedan, digamos, estar para todo el público, y esas son las condiciones básicamente. Bueno, estamos con Ada Vergara. Ella es una de las actrices de la película Sin Palabras, que se ha estrenado en el
Festival Internacional de Cine de Cartagena. Estamos conversando para Al Pie de la Letra, que es un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Ada, ¿cómo es tu experiencia como actriz? ¿Cómo te contactaron? ¿Y cómo es tu vínculo con el cine? Bueno, me encanta la pregunta que me estás haciendo, pero la verdad no lo llamo como experiencia con el cine. ¿Por qué? Porque cuando Juan Pablo, mi hijo, comenzó sus pininos, que quería estudiar cine o que le dio la goma por el cine, él hizo varios corticos con un compañero, uno lo mandaron a Estados Unidos y ganaron un premio, y era un chico de 15 años, 16 años. Después se me presentó una oportunidad, así, de chiripas, como diríamos. Y ¿en qué película? En María Llena Eres de Gracias. ¿Qué papel hiciste ahí? Bueno, yo soy, primero te voy a contar, yo estaba jugando cartas con unas amigas, le timbró el teléfono a la dueña del apartamento y dijo, que niñas, están necesitando gente colombiana para una película de trama colombiana. Y yo con una amiga por debajo de la mesa nos hicimos, vamos. Entonces fuimos como por berroche nomás. Pues y mira tú, que de las 70 y pico, 80 personas que habían ahí para ese casting, me escogieron y pues me llenó de alegría y mucha sorpresa, ¿no? Soy la persona que va al lado de Catalina en el avión de Bogotá a Nueva York. Increíble. ¿Qué te digo? La filmación fue bastante y todo, pero tú sabes que cuando editan fue una mínima cosa, pero siempre pues estoy ahí. Correcto. Y fue una experiencia bonita, como te digo, muy nuevo para mí, porque es duro que la levantada temprano, que el maquillaje, que el peinado, que vístase, que cámbiese, es bien duro, pero bonito, una experiencia muy bonita. Y aquí con Sin Palabras, mi hijo, como ya más o menos sabía que yo tenía como facilidades para eso, un día me llamó y me dijo, mami, ¿quieres participar en la película? Dije, ¿qué película? Me dice, la que vamos a filmar. Le dije, anda, mijo, ¿y qué papel tengo que hacer? Entonces me fui y me senté con Ana Sofía, leí el guión, les dije, fresco, ya, tranquilo, ok, aquí estoy. Y como por ayudar, es una película prácticamente que la hicieron ellos con las uñas y con un premio que se ganaron en, ¿cómo es que es? En una convocatoria de una cine. Convocatoria, exactamente. Y les colaboramos los papás, las mamás, la hermana de Diego, muy familiar, ¿me entiendes? ¿Qué papel haces ahí? Bueno, yo ahí somos tres nada más, Joan, Raúl y yo. Yo tengo una ferretería y Raúl trabaja en mi ferretería, pero es de, entre comillas, no es mía. Sí. Exacto. Entonces, el rollo se empieza desde ahí. Ella se sienta en un banco en la calle, porque detrás de ella, de ese banco, hay un almacén con cosas típicas chinas. Entonces ella viene perdida en todas las calles de Bogotá y le llamó la atención todo lo chino y se sienta ahí. Y él la empieza a mirar a través del vidrio y le empieza como a llamar la atención. Tengo tantas horas de estar viendo a esa niña. Él venía de un rollo que salía con una alemana. Y la vieja se le fue y no sé qué, entonces estaba con esa tusa, como dicen aquí, y se empezó como a entusiasmar con la peladita, primero preocupado, que qué hace esa niña ahí tantas horas sentada, y se le arrimó, pero la niña no hablaba nada de español, y él empieza a preocuparse más, ¿cómo hago para poder entrevistarme con ella, para poder saber qué quiere, qué le puedo decir? Pero el idioma era el inconveniente.